Un, un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este nuevo capítulo de la serie Trabajo Social para ti, producido por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, con la intención de mantener informada a toda nuestra radio audiencia, todas nuestras personas que nos siguen y nos sintonizan a través de lo que es las redes sociales del colegio. En el capítulo de hoy, en nuestro segmento, vamos a estar trabajando el tema de desigualdad, pobreza y trabajo social comunitario en esta entrevista que le vamos a hacer a la queridísima colega Linda Colón Reyes, socióloga, a la cual, ¿verdad? Le damos la cordial bienvenida en esta tarde, en esta serie de trabajo social para ti. Saludos, Linda. Saludos, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Un placer para nosotros poder coincidir en este espacio, uno propio para la discusión de un tema tan importante desde la figura del trabajo social como desde la sociología misma, ¿verdad? Que la cual la colega es socióloga de profesión y también ya está jubilada, jubilosa, de la Universidad de Puerto Rico, donde fue profesora por muchos años en la Facultad de Estudios Generales. Me gustaría hacer la invitación a todas las personas que nos están viendo que puedan, ¿verdad?, participar a través de sus preguntas o comentarios, las aportaciones que puedan realizar a través de lo que es el segmento de comentarios de nuestra página de Facebook, que una vez puedan ser canalizados, pues lo estaremos trayendo, al igual que podamos responder las preguntas que ustedes van a traer. Así que la invitación también durante este segmento de esta serie es que podamos reflexionar como profesionales del trabajo social, profesionales de las ciencias sociales que trabajamos con las poblaciones más vulnerables en Puerto Rico y que podamos profundizar sobre la pobreza, sobre este concepto, ¿verdad?, que es bastante utilizado para justificar muchas de las políticas sociales que se diseñan y se implementan en nuestro país de Puerto Rico, empobreciendo cada día más las condiciones de nuestras familias, y realmente viendo la pobreza como un aspecto político que es traído e implementado por la estructura administrativa, obviamente del Estado, quien debe de ser el Estado benefactor, que debe cumplir con cubrir las necesidades básicas del pueblo. Así que la invitación también a la compañera Linda. Linda, la verdad es que la nueva publicación que has tenido, ¿verdad? Yo sé que has tenido diversas publicaciones. Este nuevo libro es una invitación a pensar, repensar en este título que me parece es súper impactante, que todavía estoy tratando de asimilar un poco ese uso del lenguaje cuando trabajas la herencia de la exclusión, desigualdad y pobreza Puerto Rico en el siglo XXI. Me gustaría que pudieras comentar a quienes nos están sintonizando y que luego ¿verdad?, podrá ver este video. ¿Qué propuesta traes con la publicación de esta investigación más reciente que tienes, que sé que te ha tomado muchos años? ¿Cuál es la propuesta que traes, ¿verdad? ¿Y qué quieres provocar con este titular? Sí, mira, este libro es producto del trabajo, como tú muy bien señalaste, de muchos años de investigación. Y realmente es como mi, mi aportación, ¿verdad? O sea, yo lo veo como una aportación al estudio desde las ciencias sociales de Puerto Rico y sobre todo desde la sociología. En primer lugar, porque yo cuando pienso, ¿verdad?, en nuestra sociedad, la pienso desde una óptica en la cual para mí es absolutamente necesario que establezcamos una correlación entre lo que está pasando en Puerto Rico y lo que está pasando en el mundo. Y que además miremos lo que está pasando en la actualidad desde el punto de vista de la historia. O sea, a mí no me gusta escribir sobre algo en lo que me voy simplemente a enfocar en un elemento, ¿no? Sí, sino que siempre tiendo a mirar qué pasó antes y cuál es la relación de lo que está pasando con lo que está pasando en otras partes del mundo.
Así que desde esa perspectiva, metodológicamente hablando, pues yo me niego, ¿verdad?, a escribir únicamente sobre Puerto Rico sin tomar en consideración cuál es la historia del proceso que estamos viviendo, de dónde viene y qué relación guarda este proceso que nosotros estamos viviendo con nuestra historia colonial y con lo que está pasando en otras partes del planeta, que tiene una interrelación muy, muy grande. Eh, el libro pues cumple, ¿verdad?, el propósito de dejar una especie de herencia, en este caso también de herencia mía como profesora, como estudiosa, de todo ese trabajo que yo he estado realizando por tantos años y que pensé, ¿verdad?, en juntarlo dentro de un texto. Y el texto pues se convirtió en un libro de 600 páginas. Me pasó un poco como lo que me ocurrió con el documental de Pobreza en Puerto Rico que hice en los 80, que empezó pensado como un trabajito de 15 minutos, 20 minutos y acabé con 3 horas y media, porque pues es tan amplio, ¿verdad?, el tema, que no me gusta, ¿verdad?, dejar cabos sueltos. Así que en ese sentido, pues la primera parte de este libro es una parte en la que abordo desde el punto de vista teórico cuáles son los planteamientos que se hacen en las ciencias sociales, que hacen distintos teóricos en torno a la razón de ser de la desigualdad y de la pobreza, y donde también miro los aspectos históricos que vienen vinculados al hecho de que en el mundo existan tantos países pobres. O sea, porque la gente piensa que el problema de la pobreza es el problema de unos pocos países, pero la realidad es que la mayoría de los países del mundo son países donde la pobreza es un grave problema. En ese sentido, los países altamente desarrollados, que son los que menos pobreza tienen, pero siguen teniendo pobreza, son unos 40 países de 180 países del mundo. Así que en ese sentido, la problemática de la que estamos hablando es realmente una problemática que tiene que ver con un modelo de sociedad que se inicia hace más de 250 años. No porque antes no existiera pobreza y desigualdad, sí existía igualmente. Los distintos modelos de sociedad han estado basados en la explotación y han estado basados en la apropiación de la riqueza por parte de un pequeño grupo. Pero la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿verdad?, está predicada sobre la base de que el sistema capitalista es capaz de eliminar la pobreza y de eliminar la desigualdad. Y pues hay toda una serie de planteamientos de que si tú trabajas mucho, si te esfuerzas, si haces lo correcto, vas a subir de clase, vas a poder moverte dentro de una escala social y eventualmente vas a tener, ¿verdad?, una mejor vida. Pero lo que se observa a través de la historia es que ciertamente el sistema capitalista es un sistema que ha logrado desarrollar una tecnología fantástica, capaz de producir mercancías de una manera masiva, pero esa producción masiva no ha terminado de acabar con los graves problemas de inequidad que hay en la sociedad, porque tú puedes tener una gran producción, una gran riqueza junto con una gran pobreza. Y eso es lo que se observa a nivel planetario, o sea, que hay unos países con unos adelantos tecnológicos fabulosos, con una capacidad de producción también increíble, pero esos países se nutren precisamente de la explotación de otros países del mundo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, el colonialismo que viene dándose pues desde la época en que los españoles y los portugueses llegaron a América e impusieron sus condiciones, eh, ha ido cambiando, ¿verdad?, su forma, pero ha sido siempre lo mismo. Ha estado basado en la extracción de riqueza de unos países y esa riqueza ha sido instrumento para que lo que hoy día se llaman los países desarrollados logren tener
una vida, ¿verdad? Bien avanzada, mientras otros países apenas le alcanza para comer. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de pobreza y cuando hablamos de desigualdad, tenemos que mirar atentamente qué está ocurriendo en otros países del mundo. Y pues generalmente en Puerto Rico se suele, ¿verdad?, manejar también la falsa idea de que solamente son pobres, pues Haití y algunos países de América Latina, y que nosotros no tenemos pobreza porque es un problema de los países latinoamericanos. Y pues se pasa por alto que, por ejemplo, que en Estados Unidos hay cerca de 50 millones de personas que viven bajo condiciones de pobreza, y muchos de ellos bajo condiciones de pobreza extrema. Y en ese sentido, pues el libro también recoge un capítulo en el que examinamos cuáles son las condiciones de pobreza que existen en los Estados Unidos al día de hoy. Así que vamos a mirar el problema desde la perspectiva de una gente que ha quedado excluida, ¿verdad? Y esta es una palabrita que a veces alguna gente no entiende. De hecho, los otros días una persona que conozco me preguntó qué significa eso de exclusión. Y la exclusión la definimos precisamente como esa condición en la cual hay unas personas que no forman parte del grupo, ¿verdad? ¿De qué grupo es la pregunta? El grupo que comparte el bienestar dentro de una sociedad. Que lo comparte en distintas formas, en distintos niveles, pero hay una gente que no disfruta de ese bienestar. Y ese bienestar supone una vivienda digna, una buena alimentación, una buena educación, transportación, etcétera, ¿no? Después vamos a mirar esos indicadores con más cuidado. Y por el otro lado, está el otro concepto de herencia. ¿Está bien? Generalmente cuando hablamos de la herencia pensamos en, en que se adquiere una cantidad de dinero, de bienes, ¿no? A partir de la muerte de los padres o de los familiares más cercanos. Y que hay una gente que cuando muere, pues deja ese privilegio a los que quedan vivos. Cuando hablamos de herencia, no nos preguntamos de dónde proviene la herencia, ¿verdad? Quién la produjo? ¿De dónde proviene esa riqueza? Y en ese sentido, pues volviendo al tema, ¿verdad?, de la división del mundo entre los países ricos y los países pobres, estos países ricos obtuvieron una gran cantidad de bienes y de riqueza que precisamente se lo heredan a sus nuevas generaciones, pero esa gran cantidad de bienes y riquezas fueron extraídas de los llamados países colonizados, ¿verdad? Y ahí tenemos el ejemplo de los países africanos, y tenemos el ejemplo de América Latina, tenemos el ejemplo de muchos países de Asia que fueron explotados por estas grandes metrópolis, y pues tenemos el ejemplo de Inglaterra, que fue en un momento dado el imperio más grande del mundo, y de prácticamente todos los países europeos, de España, que conquistó América y extrajo una gran cantidad de riqueza de América, y hoy día disfrutan de toda esa riqueza acumulada, ¿verdad? Que fue heredada a las próximas generaciones. Así que en ese sentido hay, ¿verdad?, unos lazos de sangre que permiten que una gente herede riqueza, pero hay otra gente que no hereda nada, porque la pobreza también se hereda y la desigualdad también se hereda. ¿Sabe? Nosotros no escogemos dónde nacemos, ¿verdad? Nosotros nacemos dentro de una familia, y esa familia tiene unas condiciones específicas. Y esas condiciones específicas pueden ser muy bien la esclavitud, como por ejemplo, ¿verdad?, los niños que nacían de madres esclavas iban a ser esclavos. Y los niños que nacen de madres que son obreras o de madres que viven en la marginalidad, van a vivir en la marginalidad y van a ser parte de esa clase obrera. Y lo que muestran los estudios, las investigaciones, es que la mayor parte de la gente que nace en condiciones de pobreza muere en condiciones de pobreza. O sea, hay sí una movilidad en ciertos países, ciertas sociedades que te permiten mejorar tus condiciones, pero en términos generales, ¿verdad?, las puertas están bastante cerradas, es muy difícil abrirlas.
Entonces, cuando hablamos de, ¿verdad?, de esta lucha contra la pobreza y la desigualdad, hablamos precisamente de cuáles son las puertas que tenemos que abrir, cuáles son las escaleras que tenemos que subir y cómo podemos hacer para que tenga un perro ladrando y cómo podemos hacer para que una sociedad sea más justa, precisamente examinando cuáles son las condiciones en las que viven las diferentes personas que están bajo esta condición de desigualdad para establecer políticas sociales y para establecer mecanismos a través de las leyes y a través de las reglas dentro de la sociedad que permitan que la riqueza no siga acumulándose en manos de unos pocos. Porque pues lo que vemos también en términos históricos es que la riqueza se acumula, se hereda, ¿verdad? Se hereda, crece y se acumula en manos de una minoría que en términos generales en casi todos los países constituye el 1% de la población. Mientras el resto de la población, pues, va bajando, ¿verdad? La cantidad de lo que va heredando, pero cuando llegamos abajo, al 20% más pobre, eso apenas le toca el 1% de la riqueza y de los salarios, etcétera, que hay dentro de la sociedad. Entonces, es una sociedad piramidal, pero con una distribución bien desigual. Yo quería comentar, escuchándole hablar, mi experiencia, ¿verdad? Trabajando en comunidad. Algo que sí me gustaría profundizar eventualmente, ¿verdad? Como profesional en mi espacio de trabajo. Y es como bien usted trae, como, ¿verdad? La pobreza también se hereda y se tiende a normalizar. Es normal que yo viva en estas condiciones. Es que yo tengo que ser agradecido, agradecida, por lo que tengo, no aspiro a mejor calidad de vida, porque es lo que tengo. Después que tenga vida, pues no, lo demás, ¿verdad? Pasa a un segundo plano de prioridad. Así Y que si tengo comida, pues todo está bien, porque tengo algo para comer. tengo algo para... Eso que tú acabas de decir es bien importante porque es parte de lo que son los efectos psicosociales de la pobreza. Y esto es un elemento, esto es algo que mucha gente no comprende. Que tú, cuando vives en una sociedad, como tú muy bien señalas, donde se normalizan unas condiciones, llegas a aceptarlas como lo inevitable y no haces nada para transformarlas porque te sientes impotente, incapaz de transformar esas condiciones. Porque precisamente esa es parte, ¿verdad?, del mensaje que te envían los medios de comunicación, que te envía la escuela, que te envía la sociedad en la que tú vives, de que tú te mereces eso, no puedes aspirar a más porque eso es lo que hay, ¿verdad? La gente que es rica precisamente porque trabaja mucho, ¿verdad? Porque ese es el orden de la sociedad y tú no puedes romper ese orden, tú no puedes eh, estar, ¿verdad? Diciendo que no quieres que las cosas sean así y mucho menos tomar acciones en contra de ese orden, porque entonces te conviertes en un terrorista o te conviertes en alguien que es negativo para la sociedad y por lo tanto la gente acaba aceptando esas condiciones, parecería que las acepta, mejor dicho, no es que las acepte, porque Sí, cuando tú miras las cosas que hacen muchas de las personas que están bajo estas condiciones, ves que hay una violencia bien fuerte, que hay un coraje bien grande, que tiene que ver precisamente con la no aceptación de esas condiciones. ¿Sabes? Cuando un niño, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los niños porque los niños son precisamente los que más resisten estas condiciones. Cuando un niño se cría en un hogar donde hay unas carencias bien grandes, que llega a su casa y no hay comida, abre la nevera y la nevera está vacía. Cuando no tiene la ropa, ¿verdad? Que la televisión le dice que debe de usar, o los juguetes que se supone que él obtenga. Ese niño empieza a acumular no solo coraje, sino se siente bien vulnerable, se siente que no puede transformar sus condiciones competir, de vida, competir con los otros que están a su de alrededor acuerdo. y exterioriza su coraje de maneras diferentes. Uno se deprime, nosotros tenemos una alta
tasa de depresión, y otros pues simplemente se rebelan contra lo que está a su alrededor, ¿verdad? Y buscan la manera de satisfacer esas necesidades que no pueden satisfacer. Y bueno, yo lo que, ¿verdad? Lo que pienso y planteo es que la pobreza es violenta, bien violenta. Sí, Eh, yo quería eh, contar una experiencia recién que tengo trabajando en comunidad y es la frontera visible, porque siento que es intencionada para dejarle esa marca a las comunidades. Tú eres de aquí para allá, esta es tu delimitación geográfica. Y de esta línea significativa, poderosa, porque está, vamos a poner un ejemplo, una carretera asfaltada en contraste de carreteras en comunidad que están Llenas de boquete. llenas de buquetes, que se inundan, que realmente las aceras no existen, creas más inseguridad, ¿verdad? Falta de Ujú. seguridad al peatón o la peatona dentro de esa comunidad. Y ese abismal representación del poder y de la autoridad a través del asfaltado de una carretera privilegiada, un sector de mayor adquisición o de mercado o o de zona bancaria. Este, es una forma simbólica de demostrar quién tiene, ¿verdad? Ese poder adquisitivo para alcanzar este bienestar en mi espacio geográfico Ujú. versus el tuyo, que pues existe porque, bueno, porque pues, si puedes, ¿verdad? Con ese discurso de ser resiliente y tienes que Ajá, conformarte hasta donde la sábana llegue, porque eso es lo que trae el barco. ¿Verdad? claro. Lo estoy Sí, trayendo bien coloquial porque es una realidad, cómo se expresa, cómo se verbaliza, para mantener a las personas en ese status quo y mantente en tu lugar. claro, eso que tú acabas de decir es bien importante, ese concepto de resiliencia, ¿verdad? Que se ha puesto de moda. Ese concepto tiene un significado muy diferente de lo que se expresa por ahí, ¿verdad? La resiliencia no es acepta lo que hay y si te dan de este lado, pon el otro lado. La resiliencia tiene que ver con precisamente genera la fuerza para tú poder transformar las condiciones. Entonces le quitan el contenido de transformación, el contenido de buscar formas de hacerle frente a condiciones que son negativas y lo transforman en un concepto de simplemente aguanta, ¿verdad? Aguanta y no te quejes. Lo mismo ha pasado con el concepto a principios del siglo empezamos a utilizar de autogestión. Entonces, la autogestión es, mira, resuélvete tú como puedas, busca ver la manera como tú resuelves las cosas, porque yo he estado, ya te estoy dando lo que te puedo dar y tú tienes que buscar la manera de resolver. Como si los pobres nunca hubieran sido autogestionarios, toda la vida han sido autogestionarios, pero esa no es la definición de autogestión. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Una de las cosas que tiene este sistema es que es capaz de transformar los conceptos que son conceptos que sirven para uno buscar alternativas generadoras de cambio en conceptos generadores de dependencia y de sometimiento. Asimismo es también el tema de la dependencia, ¿verdad? El concepto de dependencia se utiliza como sinónimo de estar amarrado a, no puedo vivir sin. Entonces somos dependientes de Estados Unidos porque no podemos vivir sin Estados Unidos. Cuando la dependencia, ¿verdad? Vista desde un punto de vista sociológico, a lo que se refiere es a la sujetación, al sometimiento. Entonces, vista la dependencia desde el punto de vista del coloniaje, del colonialismo, lo que supone es como un sistema que, un país que somete a otro, que lo invade, que le impone unas condiciones, logra que ese país acepte ese sometimiento para extraer de él todo lo que puede. Entonces nosotros entendemos la dependencia de Estados Unidos
como este ser dadivoso que vino a resolvernos la vida, porque nosotros somos incapaces de poder hacer nada con nuestras vidas. Entonces, es ahí, ¿verdad? Uno de los grandes conflictos que tiene este país. Es un país que ha aceptado la dependencia como modo de vida, sujeto a un poder colonial que ni siquiera se le identifica como poder colonial, ¿verdad? O sea, porque aquí el colonialismo no existe para mucha gente. O sea, no nos entendemos como seres colonizados, nos entendemos como, pues, los que tuvimos la gran suerte de que Estados Unidos se preocupara por nosotros y viniera a ayudarnos. Pues mira, este país que está sujeto a la ayuda de Estados Unidos genera 65.000 billones de dólares todos los años, 68.000 millones de dólares en riqueza que sale de este país hacia Estados Unidos. Pero eso nosotros no lo sabemos, no lo vemos, no lo hablamos, porque lo único que pensamos es que Estados Unidos nos Ujú. manda, chavos, nos manda los cupones, nos manda las becas PEL, nos manda el seguro social, nos manda las ayudas con los huracanes, Nos y mandan para cubrir vivienda. exacto, y se nos olvida que este país, que lleva 125 años ya de sujetación colonial con los Estados Unidos, le ha producido a Estados Unidos grandes riquezas. Primero, en la primera parte del siglo XX, a través de la producción de azúcar, de tabaco, de rones y de otros productos que se exportaban hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Producidos con una mano de obra que vivía en condiciones de pobreza extrema, que se moría de hambre. Y posteriormente, cuando vino la industrialización, con una mano de obra nuevamente que trabajaba en las fábricas y producía una riqueza que se exportaba hacia los Estados Unidos. Y posteriormente con las industrias farmacéuticas y con las industrias químicas, etcétera. Pero además, este país es el segundo mercado de los Estados Unidos en América. O sea, el país que más le compra a Estados Unidos, el segundo país que más le compra, después de un país como México, como Brasil, que son grandes potencias económicas. Pues mira, esta islita compra a los Estados Unidos el 85, el 90% de lo que consume viene desde únicamente Estados Unidos, de otros países también, ¿verdad? Pero importa y exporta riqueza hacia los Estados Unidos. No solamente exporta riqueza que se produce aquí, sino que también exporta mano de obra altamente especializada, como son los médicos, las enfermeras, los ingenieros, los maestros, exportan mano de obra para sus fábricas y para la agricultura en los Estados Unidos. Así que hay, ¿verdad? Una riqueza generada en esta isla que sale hacia los Estados Unidos y que la gente no la ve. Exporta soldados para la guerra, Ujú. para que se mueran en la guerra. Tiene una isla que ha sido base militar gratuita por décadas para Estados Unidos, donde se han hecho experimentos de distinta naturaleza, ¿verdad? Que nos dejaron contaminados numerosas Sí, áreas del país. de acuerdo. Y bueno, pues esa es una riqueza que nosotros le hemos dado a Estados Unidos de gratis. Y lo otro es que la gente se piensa que el seguro social es, mira, un beneficio que es gratis. Mira, no, el seguro social se paga. Cada trabajador paga por el seguro social. Y no existe únicamente en Estados Unidos, existe en muchísimos países del mundo. Y uno está toda la vida de trabajo pagando por el seguro social. Así que cuando tú recibes el seguro social es porque ya tú lo pagaste. Una parte de un pote, ¿verdad? Grandísimo de billones de dólares que salen todos los años de la mano de obra trabajadora de Puerto Rico hacia Estados Unidos. Y así por el estilo tenemos numerosos impuestos que nosotros le pagamos a los Estados Unidos. O sea, y bueno, somos incapaces de ver eso. Sí, En yo creo parte, que esto es parte también de ese mito generado, parte del discurso, ¿verdad? Ese aspecto del mitológico de que obviamente tengo que ser agradecido, tengo que realmente fajarme, porque también se trata de un asunto articulado de que
eres vago por naturaleza, ¿verdad? Ujú, El ujú. puertorriqueño y la puertorriqueña somos vagos y aquí que tenemos que mirar el progreso como un elemento de que tengo que dar más del 100, la milla extra, ¿verdad? Y yo creo que es un reflejo mirado en las comunidades puertorriqueñas, que es ¿verdad? Como usted lo trae y lo elabora como parte de la investigación, que es parte de las desigualdades que se ven. Y parte del colonialismo, o sea, porque este planteamiento de que somos vagos viene desde la época de los Sí, españoles, claro. primero con los indígenas, luego con los criollos. O sea, han estado diciéndonos que somos vagos toda la historia y han estado explotándonos toda la historia y nosotros ni en cuenta. ¿Sabe? Hay un elemento importante de un estudio que hizo un economista, ay, que se me fue el nombre ahora, que muestra que la mano de obra en Puerto Rico es la más productiva. De todos los sitios donde Estados Unidos produce, es la más productiva, es la que más ganancia le genera. Y nosotros diciéndonos a nosotros mismos que somos vagos. Y en ese sentido, pues parte de lo que planteo yo en el libro, es verdad, es que todos estos elementos forman parte de una cultura y de una manera en que se forma, ¿verdad? La ideología de la dependencia y la ideología del sometimiento. Entonces, en la medida en que nosotros no somos conscientes de esto, pues seguimos aguantando, seguimos sin poder superar la situación en la que nos encontramos. Y yo no estoy diciendo con esto que nosotros seamos, ¿verdad?, un dechado de virtudes. Es bien importante porque pues también tenemos nuestras graves eh, dificultades en términos morales, en términos culturales, en términos de capacidades que no desarrollamos, ¿verdad? Eso está ahí y tenemos que trabajar con eso. Pero por el otro lado, pues también es bien importante entender que somos un pueblo con una capacidad enorme en distintas áreas o sea, para esta islita pequeña de 3,2 millones de personas, ¿sabe? La cantidad de artistas, de atletas, de profesionales que nosotros hemos generado, mira, hay que quitarse el sombrero, ¿sabes? Somos realmente bien resilientes, como dice, ya Y bien utilizando la solidario. palabra, ¿verdad? Solidarios y Bien capaces. solidario. Entonces Mira, tenemos que Linda, empezar a mirarnos desde esa perspectiva. Y bueno, pues parte de lo que yo he hecho en el libro es precisamente mostrar, ¿verdad? Ese otro lado de lo que somos, porque pues junto con las carencias que tenemos, hemos sido capaces también en estos últimos 70 años de alcanzar unos logros muy grandes. Por ejemplo, el tema de la educación, pese a un sistema educativo que en vez de ayudarnos lo que hace es que nos desayuda, ¿verdad? Porque invierte en lo que no debe y tiene una educación que es bastante mediocre. O sea, todo esto que yo estoy diciendo que es parte de la historia de este país, la gente no lo sabe y no lo sabe porque no lo aprenden, porque no se le enseña, ¿verdad? Porque no es una historia que está orientada a deconstruir todas estas maneras de interpretar las cosas que son formas negativas de interpretarnos a nosotros mismos, sino porque también no ofrece esperanza, ¿sabes? Se están quejando de que la gente se va, de que los jóvenes se van. Pero si es que desde que están en pre-kinder le están enseñando que se tienen que ir. Mira, aprende inglés, hay que aprender inglés. Pero no es aprender inglés porque, pues, culturalmente es importante que sepamos varios idiomas. No, aprende inglés para que te vayas para Estados Unidos, porque así la vida va a ser mejor para ti. Entonces los padres sueñan, o sea, sobre todo la clase media. Eso es un follón de que aprendan los nenes inglés. Es una cosa, tú sabes, que entonces no saben español. Hablan un español fatal, malísimo, porque lo que privilegian es que el nene aprenda inglés, porque eso es lo que le va a dar, le va a abrir las puertas del éxito. Bueno, en cierta medida es cierto, ¿verdad? Pero las razones por las que están induciéndolos a aprender inglés son las que son totalmente erróneas, ¿sabes? Y ahí es donde, pues, de nuevo nos amarramos al estereotipo del colonizado que
se niega a sí mismo, que no quiere mirarse por dentro, que no quiere aceptarse como colonizado tampoco, que no quiere aceptar que es una relación de sometimiento que se observa en muchas áreas de la vida. Y bueno, pues esa es, ¿verdad? Un elemento que para mí es crucial, esencial para poder trabajar también con alternativas para bregar con el problema de la pobreza, ¿sabes? Pero antes de que puedas quizás, ¿verdad? Trabajar un poco las alternativas, quería preguntarte, dentro de la investigación que has realizado, ¿verdad? En la trayectoria profesional que has tenido como socióloga, eh, las políticas sociales, ¿verdad? Y me gustaría que pudieras elaborar, ¿verdad? Cuáles fueron los hallazgos o las interpretaciones que has tenido, cómo la construcción, el diseño, la implementación de las políticas sociales, específicamente en Puerto Rico, porque sé que lo has enmarcado en otros países también, pero cómo esa construcción y ese diseño, implementación de políticas sociales dirigidas a erradicar, porque esa es la palabra que utilizan, la parte del argumento, para erradicar la pobreza. Entonces, lo curioso también es que como que lo fragmentan, la pobreza en la niñez, la pobreza en la juventud, la pobreza en la población adulta mayor, la pobreza como una condición en las comunidades. Siento ya que en ocasiones pasa a ser como una etiqueta para poder justificar la elaboración de política. Me gustaría, ¿verdad?, que pudieras trabajar Sí. dentro de tu investigación los hallazgos y cómo las políticas sociales dirigidas a atender la pobreza en el país han sido efectivas realmente. ¿Qué podrías hablarnos sobre esto? Pues mira, las políticas sociales que se han implantado en Puerto Rico provienen esencialmente de Estados Unidos, ¿no? Son las mismas que se han establecido en Estados Unidos y lo que se tiende a hacer es a copiar lo que hay allá, sobre todo te diría en los últimos, qué sé yo, 50 años, lo que ha habido es este, esta continua búsqueda de fondos federales para trabajar con el problema de la pobreza. Yo creo que el único programa, o de los pocos programas que se han hecho en Puerto Rico para trabajar con la pobreza con fondos propios, fue el programa de comunidades especiales, que separó 1.000 millones de dólares, fueron como 1.300 millones, y ya tú sabes lo que pasó, ¿no? O sea, que un poco matan a la gobernadora por estar sacando chavos del gobierno de Puerto Rico para trabajar con ese tema, porque lo que se ha hecho históricamente es ver qué están haciendo los americanos, qué programas tienen ellos, buscar fondos de los Estados Unidos y traerlos a Puerto Rico y implantar el mismo programa en Puerto Rico. Y esos programas en Estados Unidos son el producto de las luchas de los norteamericanos, ¿verdad? Pobres sobre todo, y de las luchas raciales de la década de los 60 para acá, que eh, impulsaron políticas del welfare state en Estados Unidos, pero son políticas de welfare state que son remediativas, ¿verdad? Bien remediativas. Si tú las comparas con las políticas que se implantaron en Europa, sobre todo en los países del norte de Europa, donde había habido unas políticas de redistribución de riqueza a través del Estado, ¿verdad? Porque cuando hablamos de redistribución de riqueza hay gente que piensa que es que estamos diciendo que hay que quitarle los chavos a los ricos para repartírselos a los pobres. Y sí es eso, pero es a través de políticas sociales bien pensadas, bien organizadas, enfocadas en problemas específicos. Y en Puerto Rico se han copiado las políticas que en Estados Unidos fueron productos de las crisis que se manejaron allá, sobre todo a partir de la década de los 60, eh, pero de una manera bien limitada. Empecemos, ¿verdad?, con las políticas de alimentos. O sea, en la década de los 60, en Estados Unidos hubo toda una serie de movimientos sociales porque a pesar de que había un boom económico de la posguerra, ¿verdad? Del 45 en adelante, Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial y logró un desarrollo económico sin precedentes y una riqueza enorme. Pero pues
esa riqueza no percolaba a todo el mundo, ¿verdad? Seguía habiendo un sector de la población viviendo en condiciones de pobreza extrema y eran sobre todo los grupos minoritarios, los negros, los latinos, los indígenas, que son los mismos que hoy día siguen siendo los más pobres de Estados Unidos. Pero, importante, numéricamente hablando, el grupo mayor de pobres en Estados Unidos son los blancos, porque ellos son el sector más grande de la población también, ¿verdad? Y aunque proporcionalmente hablando son los menos, numéricamente hablando son los más. Así que hay todo un movimiento social que viene acompañado de las luchas contra la segregación y el racismo, que trae por consecuencia, ¿verdad?, que se lleven a cabo una serie de reformas, reformas del sistema educativo, reformas del sistema de salud y de la alimentación. Entonces ahí es que se establecen los famosos cupones de alimentos, ¿verdad? Que son para alimentar a toda una población pobre que a pesar de que parecía que estaba gorda, estaba desnutrida. Entonces, y eso era consecuencia de que lo que le daban a la gente para paliar el hambre eran unos alimentos que contribuían a que la gente engordara mucho, pero no se nutrían. Entonces, eso lo traen a Puerto Rico, que ya existía desde antes, de la época de la Prera y de la Pra. Aquí se repartían unas compras una vez al mes a la gente pobre, que consistían de harina de maíz, harina de trigo, manteca, mantequilla, queso, y esos eran cosas que sobraban y que el gobierno le compraba a los agricultores de los Estados Unidos y los repartía entre los pobres. Pero entonces con los cupones pues empiezan a darle a la gente una mayor cantidad de dinero para que puedan comprar una dieta más equilibrada. Y bueno, a Puerto Rico se transfieren. Dicho sea de paso, el que pidió esto fue Luis Ferré cuando estaba en la gobernación. Y llegan en 1974, 75, llegan los cupones a Puerto Rico. Inicialmente, aquí, pues, medio país era cualificado para los cupones por la cantidad, por los ingresos tan bajos que la gente tiene. O sea, 50% de la población el primer año, algo así. Pero ellos empezaron a establecer mecanismos para excluir gente y se redujo la cantidad de personas que incluían en estas asignaciones. No se crean que era que les mandaban mucho dinero a la gente, ¿no? Lo que le mandaban era una centavería diaria por familia. Por ahí en el libro aparece la cantidad de dinero que le mandaban. Y después en los 80 eso lo cambiaron por el sistema de lo que hoy día es, ¿verdad? El PAN. Se llama el PAN, pero antes no se llamaba el PAN. Lo que estableció fue que Estados Unidos estableció una cuota fija de dinero que podía mandar a Puerto Rico de 2.000 millones de dólares. Eso aumentó, ¿verdad?, con el paso del tiempo. Pero esa cantidad, pues, era fija y no dependía de la cantidad de personas que estuvieran recibiendo. ¿Qué significaba esto? Que en muchas ocasiones, pues, según aumentaba la pobreza, pues bajaba la cantidad de dinero que le daban a la gente porque el dinero no daba. Y lo que le estuvieron dando por mucho tiempo eran $112 por década. $112 al mes era lo que recibía una persona. Si era una familia, pues recibían menos por persona. Eh, Hasta que vino el huracán María, ¿verdad? Vinieron los terremotos y vino el COVID, que entonces aumentaron la cantidad de dinero y hoy día son como unos 140, $150 lo que recibe la persona al mes. O sea que hay toda esta percepción de que la gente le dan este montón de dinero para que coman y por eso pues andan por ahí sin trabajar porque el gobierno los mantiene. Y eso es totalmente falso. Y la otra gran falsedad que hay es que la gente se piensa que la mayoría de la gente que recibe estas ayudas son personas que están en edad de trabajar y no, la mayoría de las personas que las reciben son niños y viejos. El 58% de los niños de Puerto Rico están bajo condiciones de pobreza y como un 35-36% viven en pobreza extrema.
Y esto es bien importante entenderlo porque esto supone entonces que tenemos unos niños creciendo en unos hogares con unas carencias bien grandes. Si son niños de madres solas, pues esta estadística sube sobre el 65% y hay municipios donde es el 80%. Claro, tenemos menos niños hoy día, ¿verdad? Pero eso ha sido así a lo largo de todo el siglo. Entonces, por ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Que se van creando unas personalidades bastante disfuncionales en unas condiciones de exclusión, porque entonces acá la exclusión significa que tú no tienes oportunidades, ¿verdad? Porque no es que aquí tú naces en una familia pobre y entonces hay montones de oportunidades que están para ti ahí, es cuestión de que tú las aproveches. No, señor. Usted vive en una comunidad pobre, la escuela es pobre también. La escuela está toda chava y ya las hemos visto por ahí en los videos. Los maestros que mandan para allá muchas veces son maestros que, miren, están haciendo de tripas corazones para poder sobrevivir y para poder bregar con los problemas de los niños, porque son niños que llegan con grandes problemas desde sus casas, ¿verdad? Con familias donde hay crisis de todo tipo, ¿verdad? Violencia intrafamiliar, barrios donde hay mucha violencia y tú vives con el miedo, ¿verdad? Y el estrés postraumático del tiroteo, del que mataron, de las condiciones alrededor tuyo, que conspiran precisamente para mantenerte en estado de alerta permanente. Y una cosa bien importante de una serie de estudios que se están haciendo hoy día, por eso yo pienso, ¿verdad?, que esta es un área que hay que estudiarla con más cuidado, y es el efecto que tiene vivir en condiciones donde la violencia y la falta de seguridad es un elemento central en la vida de los niños. Porque una de las cosas que dicen las investigaciones es que cuando tú vives en esas condiciones desde pequeño, tú vas a tener un nivel de estrés permanente. Y las hormonas que tienen que ver con el estrés van a estar elevadas todo el tiempo. Cortisol, que es la hormona del corre y defiéndete. Ese cortisol está todo el tiempo trepado, no baja. Entonces o sea, tu estado natural es el de fight or flight. Y estás todo el tiempo, mira, entonces fíjense A la ustedes que defensiva. a la defensiva, 35% de los niños en las escuelas dicen que tienen problemas de aprendizaje. ¿Cómo vas a aprender si estás todo el tiempo con el cortisol a las millas, con carencias vitamínicas, con áreas, ¿verdad?, donde hay mucha contaminación tóxica a tu alrededor? O sea, cuando tú vives en una zona que se inunda y todos esos tóxicos salen para afuera y esos niños se meten en esas aguas desde chiquitos, esos niños no van a estar contaminados. Esas son cosas que en este país no se han estudiado. Pero en Michigan, por ejemplo, uno de estos barrios pobres, una de las cosas que se encontró, y otra investigación, hay varias investigaciones que han encontrado, es que en las comunidades pobres, la contaminación por plomo y por tóxicos en el agua es sumamente elevada, mucho más elevada que en ninguna otra parte de la ciudad. Y esa es el agua que se están tomando estos niños, el agua que toma la gente de esas comunidades. Entonces, hay una correlación entre estos niveles de toxicidad que tienen en la sangre y las condiciones de violencia que se generan, más las enfermedades, ¿no? Que también es la gente que se muere más pronto, que le da más cáncer, que le dan otra serie de enfermedades que están vinculadas precisamente a todo el tóxico que hay a su alrededor. Los niños que tienen altos niveles de plomo en su cerebro tienen problemas de aprendizaje. Entonces, mira, ahí hay una cantera, ¿verdad?, de información que nosotros no le estamos mirando y que debiéramos de estar haciendo investigación sobre cómo afecta toda esta contaminación ambiental a estas comunidades
pero empezando con los niños. ¿Y qué relación todo esto guarda con ese alto nivel de violencia que tú empiezas a observar, ¿verdad? Yo creo ¿Sabes? que eso que tú nos traigas, ¿verdad? Siento que es parte de las recomendaciones que trabajas como, ¿verdad? Parte de los hallazgos de la investigación. Te pregunto, Linda, que dentro de, ¿verdad? Dentro de la expertise que has adquirido, obviamente, ¿qué recomendaciones, qué alternativa existe en Puerto Rico para atender, mirado desde la política pública y mirado desde las comunidades, como tú bien estás trayendo, este asunto de la pobreza, ¿verdad? Que trasciende más allá del discurso, Ujú, que permea día a día en nuestras condiciones de la cuestión social, la fragmentación de lo social, como tú bien traes, en el aumento de la violencia y eventualmente en la fuga, ¿verdad? ujú. Porque promueve más que la gente se vaya de Hay que Puerto Rico. salir corriendo, sí. Sí, Sí, recientemente habías trabajado un artículo también de periódico que trabajabas un poco esa línea de emigración. pensamiento, pero desde la experiencia y los hallazgos de esta investigación, ¿qué recomendaciones, qué alternativa tenemos? También me gustaría, ¿verdad?, que pudieras abordar desde la mirada de las ciencias sociales, que también ahí está el trabajo social, para seguir trabajando sobre este asunto del discurso, de realmente también que lo vemos, yo lo veo todos los días en mi escenario de trabajo, Sí, las ese, implicaciones de la pobreza, del discurso de la pobreza, ¿verdad? Que mantiene este ciclo que la gente siente que no puede salir. mira, hay distintas áreas con las que hay que trabajar. Este, la pobreza y la desigualdad son problemas multidimensionales, ¿verdad? Y entonces tenemos que, obviamente, mirarlo desde esa perspectiva. O sea, acá yo, por ejemplo, no he tocado el tema de la clase media, el tema de la gente rica de este país que vive de espaldas a esta situación. O sea, la gente de la clase media que salió de la pobreza no quiere bregar con el tema, ¿no? O sea, ellos no, eso, yo salí porque si yo salí, tú también puedes salir. Y no te das cuenta de que lo que pasa es que las puertas que se abren son poquitas, son pequeñas. Por ahí no cabe todo el mundo. Que está diseñado para que salgan unos pocos, pero no puede salir todo el mundo. ¿Sabes? Este sistema funciona con la marginalidad, necesita la marginalidad. El sistema económico genera marginalidad. ¿Sabes? Si tú miras la estructura económica de Puerto Rico y de dónde proviene el grupo que ha quedado rezagado, es precisamente el grupo que el sistema económico no necesita. Pero esto no solamente a nivel de Puerto Rico, a nivel del planeta. O sea, hay países del planeta que el sistema capitalista no los necesita y están ahí muriéndose de hambre a plazos cómodos, ¿no? Ahora, si necesito lo que hay debajo de la tierra de ese país, entonces voy para allá, ¿verdad? Provoco 3 o 4 guerras y vamos a ver cómo yo me quedo con lo que está debajo de la tierra. La gente que está ahí no hace falta. Se puede morir cuando quiera. ¿Sabes? ¿Qué es lo que estás viendo en el Medio Oriente? ¿Qué es lo que estás viendo en África? Que hay unos grandes recursos debajo de la tierra y voy a explotarlos como sea y voy a sacarlos porque yo los necesito cuando los necesite, ¿verdad? Este, y en ese sentido, ¿verdad? Las soluciones tienen que ser soluciones que nosotros mismos busquemos, porque si esperamos a que este modelo económico que hemos tenido hasta la fecha sea el que lo resuelva, pues no, ya el modelo lo resolvió a su manera, ¿verdad? Y Puerto Rico pues sirvió en unas cosas, hay otras cosas en las que no sirve, no les importa, ¿verdad? O sea, el modelo industrial de alta tecnología pues tiene también sus limitaciones y es un modelo que utiliza poca mano de obra altamente especializada, pues hay que está quedando una gente que yo no necesito. El que se graduó de 4 año y no sabe hacer más nada, yo no lo necesito. Así que se va a estar ahí afuera, ¿verdad? Igualmente, tenemos gente graduada de universidad de sobra, porque cuando tú miras los trabajos que se generan en el país, esos trabajos, la mayor parte de ellos no necesitan de gente que tenga universidad.
Por esa misma razón, ¿verdad? Tenemos miles de universitarios. O sea, la tasa de graduación de universidad en Puerto Rico está en un 30%, que es bien alta. O sea, 30% de nuestra gente graduada de 25 años más tiene un bachillerato. Algunos, ¿verdad? No serán los mejores bachilleratos del mundo, pero bueno, tienen un bachillerato. Y los que se van, fácilmente el 50% tienen un bachillerato, aunque inclusive esté bajo condición de pobreza. Entonces, la educación en ese plano ha sido exitosa, pero ¿qué pasa? En áreas que no necesitamos. Yo necesito agricultores con un alto nivel de desarrollo tecnológico, gente altamente especializada en una agricultura que no es la agricultura de asada y machete, es otra agricultura, porque necesitamos producir lo que nos comemos. Pero pues ahí no estamos haciendo nada, o estamos haciendo muy poco, ¿verdad? Hay unos jóvenes ahora mismo que están metiendo mano en esto y están haciendo cosas interesantes. Pero por ahí yo tengo un área de producción que es enorme, porque importamos 85% de lo que nos comemos. Y antes producíamos un 46, un 50% de lo que nos comíamos, pero ya no. Y hay una gente que saca más provecho de importar, hay unos importadores multimillonarios en este país, hay unos supermercados que sacan mucho dinero de vendernos comida. Y hay unos agricultores en los Estados Unidos que también, sector de producción agraria y de monopolios de exportación de alimentos, que Puerto Rico es una minita de oro, porque esos 2.000 millones que manda Estados Unidos anualmente para Puerto Rico, a la comida, no crees que se quedan aquí, esos 2.000 millones regresan a Estados Unidos. Tienen un efecto multiplicador en la economía de los Estados Unidos. Entonces, por ahí, pues, mira, parte de la propuesta tiene que ser que nosotros tenemos que desarrollar una producción agraria propia. Tenemos la capacidad y tenemos el suelo y tenemos un montón de factores que pueden ser provechosos para nosotros. Tenemos también la capacidad de producir otras cosas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la cultura. Nosotros somos en ese plano, ¿verdad? Altamente eficiente. O sea, tenemos buenos artistas, gente capaz que es capaz de producir y desarrollar. Y pues, ejemplos de sobra tenemos en ese sentido. Así que por ahí, ¿verdad? Podemos desarrollar unas líneas que nos permitan avanzar. Pero igualmente, pues, eh, las comunidades tienen que ponerse para su número también. Tienen que educarse, ¿sabes? Hay que educarse, hay que tomar conciencia. Los profesionales tienen que educarse, ¿verdad? Porque triste es encontrarte con un trabajador social que repite el mismo discurso de la gente que anda por ahí. Los hay. Y pues es sumamente, ¿verdad? Doloroso cuando te encuentras con gente que trabaja para el gobierno y que repite el mismo discurso de todo el mundo y no se indigna cuando estas cosas se dicen. Así que hay que educarse, hay que tomar conciencia. Es un elemento central. ¿Sabe? La educación desde que el niño es pequeño. No podemos esperar a que ya sea una persona madura para empezar a educarlo. Nunca es tarde, ¿verdad? Pero hay que empezar desde abajo. Eh, y bueno, hay numerosos ejemplos mundiales de políticas sociales que se pueden llevar a cabo, que son exitosas, que han sido exitosas en otras partes del mundo, ¿sabes? Eh, por ejemplo, si tomamos en cuenta los planteamientos que ha hecho las Naciones Unidas eh, para, para seguir los pasos, reducir la pobreza en el mundo, mira, cada uno de esos lineamientos supone unos esfuerzos particulares, específicos. O sea, todo el tema ambiental, por ejemplo, no podemos seguir viviendo de espaldas
al problema del calentamiento global. Nosotros somos una isla y estamos recibiendo el impacto de ese calentamiento global. Y es absolutamente necesario que busquemos alternativas, que nos levantemos contra todo lo que quiera, ¿verdad? Transformar esta isla en simplemente un consorcio para los ricos. Y está pasando, ¿verdad? Está pasando que está llegando gente a este país a comprarse por lo que encuentran. Y está pasando también que la gente se está indignando, que la gente está, ¿verdad?, levantándose en contra de esto. Pero pues todavía no es lo suficiente como para detener ese impacto, ¿sabe? Simplemente tenemos que mirar lo que está pasando en California, por ejemplo, lo que está pasando en Hawái, lo que está pasando en Chicago, en Nueva York, donde la gente trabajadora no tiene dónde vivir. En Estados Unidos hay millones de homeless. Y no son drogadictos que están tirados por las calles, no son trabajadores que no tienen la posibilidad de alquilar, no de comprar, de alquilar un apartamento o una casa, porque el costo de las mismas es tan alto que ellos no pueden con el salario que se ganan. Y yo los invito a que vean estos documentales que se han hecho en Estados Unidos de miles de personas viviendo en casas que se levantan por la mañana para ir a trabajar o viviendo en una guagua de esta Volkswagen, viviendo ahí porque no tienen la posibilidad de comprarse una vivienda o de pagar un alquiler. Estamos hablando de gente que se gana el mínimo, que se ganan $2,000 al año. Ponle 3,000, sí, pero la vivienda nada más cuesta 5,000. No hay manera de sobrevivir de esa forma. Entonces, ese es el modelo que queremos seguir. Eso es lo que nosotros queremos para Puerto Rico. Que los puertorriqueños no tengamos dónde vivir porque aquí las casas están vendiéndose en $1,000,000. Eso es lo que pasó en Hawái. Los hawaianos viven en California. Se han tenido que ir de Hawái. Y bueno, recientemente le pegaron fuego a la ciudad más grande de nativos de Hawái. Desaparecieron sus casas. Yo estoy de acuerdo con lo que traes cuando mencionas que realmente sí en Puerto Rico se ha dado movimientos sociales para resistir, para denunciar, para presentar incluso alternativas y soluciones a los problemas reales de nuestra, ¿verdad? De nuestro contexto social puertorriqueño. Y estoy también de acuerdo que sí falta mucha educación, así que me parece que es una invitación a la que nos traes, Linda, por medio de estos hallazgos y resultados de la investigación que, ¿verdad?, que has traído de tanto, ¿verdad?, de muchos años, a seguir fortaleciendo, ¿verdad?, lo que es el trabajo social, en este caso, dentro de las comunidades y de los escenarios de poblaciones Ujú. bien vulnerabilizadas por lo que tú has traído, ¿verdad? Todas estas políticas sociales construidas e implementadas con la intención de mantener un status quo desde mi perspectiva, ¿verdad? Sí. Y que sigan siendo las personas completamente excluidas, desplazadas de espacios para poder salir, ¿verdad? Realmente tener una mejor calidad de vida y salir de la pobreza. Mira, ¿Verdad? que quiero aclarar algo, ¿verdad? Cuando yo digo que hay gente que trabaja entre el gobierno que repite el mismo discurso, no quiero dejar de reconocer la importancia que han tenido los trabajadores sociales en la historia de Puerto Rico. Lo mismo con los maestros, ¿verdad? Que han estado directamente vinculados a las comunidades pobres y que han estado haciendo una labor extraordinaria con los pocos recursos que tienen, ¿verdad? Con los salarios miserables que les pagan para poder ayudar a todas estas personas que están en unas condiciones bien precarias y bien dolorosas, ¿no? Porque ustedes tienen que trabajar y ver personas que tiene salida, ¿no? Y que tú dices, coño, ¿cómo ayudo a esta persona para que salga de esa depresión o para que salga de ese martirio en el que vive? Y no tienes las herramientas para hacerlo. El Estado no te las provee. Tienes que estar haciendo de tripas corazones para lograr salir que esa persona salga adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Tiene que haber una exigencia también de las clases profesionales de que el gobierno haga su trabajo. Parte de esa exigencia es, mire, pague salarios
responsables, ¿no? Pero además de eso, provean las herramientas para trabajar con todas las personas que están sufriendo en este país. El problema es salud mental, por ejemplo. Uy, ¿sabes? Una cosa terrible. Tú tienes que haberlo visto, ¿verdad? La cantidad de gente que uno va a visitar y tú dices, oye, esta persona lo que tiene es una depresión profunda y no tiene nadie que le ayude a salir de esa depresión. Entonces, tenemos que exigir, exigir que haya psiquiatras, que haya psicólogos, que haya trabajadores sociales, que haya gente que está preparada para hacer frente a toda esta situación, que no es solo del país, déjame decirte, esa es una de las cosas que dijo en el último informe de Naciones Unidas, es que ellos han encontrado que en prácticamente todos los países del mundo hay un sentido bien grande de desesperanza, sea, que la gente se siente como nunca antes, metidas como en una especie de hoyo, ¿verdad? Del cual no pueden salir. Y esa es una de las cosas que Naciones Unidas dice que es mucho, que es más preocupante. O sea, el estudio se llama Tiempos inciertos, vida inestable, configurar nuestro futuro en un mundo en transformación. Y lo que ellos dicen es que hay múltiples capas de incertidumbre interconectadas, desestabilización sin precedentes, muertes, guerras, enfermedades y desastres que han resultado devastadores para miles de millones de personas. Si nosotros miramos la historia de Puerto Rico del siglo XXI, esto ha sido una catástrofe detrás de otra. O sea, desde empezar con la crisis económica del 2008 y de allá para acá una crisis que no para, una crisis económica que no para. La gente que fue despedida de sus trabajos en el gobierno de Fortuño. Una gente dice que fueron 20.000, otros dicen que son 30.000. La mayor parte de ellas mujeres que perdieron sus empleos. Después de eso viene el huracán María y el otro huracán, creo que se llamaba Irma, Irma. Irma, Y Irma y María. después de eso vinieron los terremotos. Después de eso se ha destruido la familia puertorriqueña porque se han ido de este país 60.000, 600.000 personas. Ya no nacen niños. Cierre de escuelas, hospitales que no funcionan y se van a la quiebra, falta de médicos, falta de enfermeras, falta de maestros. ¿Qué más queremos? Esto ha sido como que una cadena, ¿verdad? De una situación detrás de otra que no para, que no para, que no para. Digo, sacamos un gobernador del Del poder. poder, ¿verdad? Linda, gracias por tus aportaciones. Eh, Nos resta mucho que reflexionar. Realmente, ¿verdad? Las investigaciones que tú has hecho a través de tus experiencias, de tu trayecto como socióloga sobre la historia de Puerto Rico, es importante. Así que gracias. Gracias por traernos, ¿verdad? Parte de los hallazgos, porque sabemos que Sí, el son librito muchos los que tú traes. está extenso. Este, sí, así que te agradecemos, ¿verdad? Todos estos años es importante personas que se dediquen, así como lo has hecho tú, a visibilizar realmente las condiciones de nuestro Puerto Rico y, ¿verdad? Y también que somos parte de este sistema diseñado y construido de modelos capitalistas, las medidas neoliberales, que sabemos que para dejar el mercado ser por sí mismo, eventualmente ser, lucrarse, quienes tengan poder dentro de ese mercado libre, sin control del Estado, y gracias por traerlo. Ya estamos próximos a culminar esta sección de esta serie de trabajo social para ti. Y quiero, nada, quería darte el espacio para que nos invitaras a qué reflexión tú nos traerías a partir de tu investigación, ¿verdad? ¿A qué nos invitas a reflexionar? Bueno, yo les invito a que estamos en un año eleccionario y en este año tenemos que escoger quiénes nos van a gobernar. Y si nosotros escogemos gente que siga haciendo exactamente lo mismo que ha venido haciendo hasta la fecha, no creo que las cosas vayan a cambiar.
Nosotros tenemos que reflexionar profundamente acerca de cuáles han sido los resultados de las políticas que se han llevado a cabo y exigir políticas diferentes, nuevas, exigir personas responsables, personas que no vengan a lucrarse del dolor del país. Tenemos que exigir también que la pobreza se vea como una gran, como algo terrible, ¿verdad? Que hay que erradicar y que tenemos la posibilidad de hacerlo. Tenemos que plantearnos que es posible eliminar, no el 100% probablemente, pero podemos reducir grandemente la pobreza si nos lo proponemos. Para eso hay que establecer políticas diseñadas en esa dirección. Y ese diseño pues tiene que ver con que la gente que está bajo estas condiciones haga su trabajo también, ¿verdad? Busque la forma y colabore con el proceso de cambio, pero también tiene que ver con cómo nosotros exigimos de aquellos que tienen los privilegios que no sigan acumulando riqueza. ¿Sabes? ¿Qué hace alguien, verdad, con $1 trillón? Un trillón, 1.000 millones o miles de millones de dólares cuando hay gente que está pasando tanta necesidad en este mundo. O sea, ¿por qué nosotros seguimos tolerando eso? Tenemos que empezar a a decir un basta ya. Basta ya, no podemos seguir permitiendo que haya gente que sea tan mezquina, que lo único que piense es en su cuenta de banco y en su vida, ¿verdad? ¿Por qué es posible? ¿Por qué tenemos que tolerar que haya gente que tiene 10 casas, 3 aviones, un yate, este, no sé cuántos cuartos de ropa que vive, ¿verdad? En unas condiciones que tú dices, pero yo los invito a que vean, hay un programa en, en- en televisión que se llama La Otra Mitad, un programa que viene desde Inglaterra. Y esta es una pareja que se dedica a visitar, a ver los millonarios y entrevistarlos y a ver cómo viven. Hay que ver eso, para que uno tenga claro de qué estamos hablando, ¿verdad? Cuando hablamos de esta inequidad y de esta desigualdad. Hay que ver cómo vive esa gente, ¿sabes? Por eso fue que le tumbaron la cabeza en la época, en el siglo XVIII, al rey y a la reina, precisamente porque había un campesinado muriendo de hambre mientras este grupo de la monarquía vivía con esa ostentosidad. Entonces hay que buscar mecanismos a través de los cuales podamos repartir esa riqueza que está tan acumulada. Y yo no estoy hablando de que le quiten a fulano su tiendita o su casita, de eso no es de lo que estamos hablando. Rápido empiezan a malinterpretar y a decir que lo que queremos es que te quiten todo lo que tú tienes. No, no se trata de eso. De lo que se trata es de que cuando hay una gente tan mezquina que acumula millones y millones de dólares y después no quieren ni siquiera que le suban el sueldo a los trabajadores. Mire, hay que pararlo, hay que detenerlo, no puede ser. Pero para eso tenemos que tener la información, tenemos que tener conciencia de lo que está ocurriendo, no solo en Puerto Rico, sino en el completo. Y no podemos seguir permitiendo que nos metan los mochos, ¿verdad? Nos metan los paquetes, ¿sabes? Individuos como Trump, multimillonario, que ha vivido toda su vida del privilegio. Es un delincuente, pero está a punto de ser presidente de nuevo. Con corbata. Exacto. Gracias, Linda. Realmente gracias por la invitación a reflexionar sobre eso y un poco también el diseño de este segmento de trabajo social para ti es pensado en eso, en invitar a nuestros colegas, a nuestra matrícula colega de trabajo social y a todas las personas que puedan escuchar ¿verdad? Lo que Linda ha traído en esta tarde. Es a eso, ¿verdad? A posicionarnos, a asumir una postura política, crítica, ética
de denunciar y de trabajar para nuestra gente en pro de sus derechos humanos, mejorar su calidad de vida y vivir dignamente, que es lo básico, ¿verdad? Lo Mira, básico. yo los invito a que lean la encíclica papal del Papa Francisco que se llama Laudato Si. Ahí hay una información bien pertinente, bien importante. Yo sé que hay gente que no le gusta el Papa, ¿verdad? Pero lo que dice realmente llama a reflexionar, sobre todo desde la ética de la religión. Así que gracias a todas las personas que nos han estado sintonizando, a quienes han dejado sus comentarios en las páginas de las redes sociales. Gracias, querida compañera, colega Linda, por tus aportaciones. Realmente también es la invitación a todas las, ¿verdad? Todas las personas que puedan también educarse a través de los textos Compren de la el libro. compañera, sí, los textos de la compañera, porque realmente está basado en una investigación de contexto social puertorriqueño dentro de la colonialidad, No ¿verdad? se ve, Nombrando no, no se ve como un borrocito ahí. se ve borroso. Apalabrando, yo lo tengo por aquí, bueno, realmente en el celular, la herencia de la exclusión, desigualdad y pobreza, Puerto Rico en el siglo XXI. Así que esto ha sido una producción del Colegio de Profesionales del Trabajo Social para toda nuestra gente, nuestra matrícula. Un abrazo grande, que tengan bonita tarde y denle compartir a este video porque realmente la información es muy valiosa y la invitación a la reflexión realmente es pertinente, es adecuada, acertada y para ponerla en práctica. Gracias, Linda. Gracias, hasta luego.